18. Lucas capítulo 18. Fíjese que quiero hablarle precisamente de la insistencia. Quiero hablarle de que hay etapas en la vida donde nos sentimos cansados, de que hay etapas en la vida donde nos sentimos debilitados, hay en la etapa de la vida donde nos sentimos frustrados. Yo no sé cuántos se han sentido frustrados, pero yo me he sentido frustrado más de una vez, ¿sí? Porque necesitamos alcanzar muchas cosas, porque anhelamos, porque deseamos. Escucha las palabras que estoy diciendo. Necesitamos. Amén. Necesidad y deseo son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Amén. Pero hay etapas en la vida donde necesitamos, ¿sí? Hay etapas en la vida donde deseamos, ¿sí? ¿Verdad? No le pasa que hay etapas donde usted necesita un vehículo y no lo tiene. Amén. Hay etapas donde usted desea un vehículo porque ya tiene uno, pero desea uno mejor, o desea otro más nuevo, o desea otro más bonito. Entonces hay etapas donde necesitamos y etapas donde deseamos. Sin embargo, nunca debemos de cansarnos de insistir, de pedirle al Señor, sino necesitamos que el Señor siempre sea nuestra fortaleza. Ahora mire qué interesante, Jesús habla. Fíjese que Jesús es alguien que habla cosas muy simples, ¿sí? Y nosotros necesitamos entender que el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz es un mensaje simple. Pero el mensaje de Jesucristo era un mensaje más simple todavía. Nosotros somos los que le agregamos un poco más de ¿cómo se dice? A veces le agregamos un poco más de salsa, decimos nosotros, ¿sí? Le agregamos un poco más usemos el término, de revelación, ¿verdad? Le agregamos un poco más de misticismo a algunos. Pero el mensaje de Jesús es un mensaje simple, fíjese. No es un mensaje complicado de entender. Porque como que el mensaje de Jesús es un mensaje para todo público, ¿sí? ¿Ha visto que las películas en los cines tienen, ¿cómo se le dice? Tienen... clasificación. ¿Cómo? Clasificación. Sí, clasificación, ¿sí? Películas para todo público, películas para 15 años, para mayores de 18, y así, etcétera, etcétera. Entonces el mensaje de Cristo es para todo público, ¿sí? Si fuera una matinal o fuera una función de cine es para todo público. ¿Por qué? Porque es fácil de entender. Ahora miren qué interesante lo que Jesús habla acá. Dice parábola de la viuda y el juez injusto, ¿sí? Pero fíjese que cuando Jesús comienza a dar esta parábola, Él comienza a darnos una indicación que es importante que nosotros no perdamos de punto, ¿sí? Hebreos 11:1 es la definición más básica de la fe que nosotros tenemos, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y ¿qué? Y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad que no lo sabemos de memoria? Entonces a veces cuando nos dicen definamos qué es fe, lo definimos en el texto bíblico de Hebreos 11:1, ahí lo definimos, ¿sí? Porque dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, repita conmigo, certeza. Repita conmigo, seguro. Otra vez, certeza, seguro, o sea, es pues la fe estar seguro, ¿sí? La certeza de lo que se espera. La seguridad, mira, es pues la fe, la certeza y la convicción. Repita conmigo, convicción. Repita conmigo, convencido. Entonces se da cuenta que la fe necesita estos elementos para que pueda funcionar en nuestra vida. Ahora miren lo que dice la Biblia, pues entremos a la palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí? Miren pues, pongan atención porque creo que la fe obviamente la fe va amarrado con la oración. La fe va amarrado con la oración porque la oración es el vehículo de comunicación que tenemos para conectarnos con Dios, ¿sí? Si nosotros no oramos, por ejemplo, y cuando le digo orar no solo se trata de pedir, sino si nosotros no oramos y nos mantenemos en relación con el Señor, nuestras fuerzas son debilitadas. Nuestras fuerzas se cansan. O sea, mire, usted se cansa, usted y yo nos cansamos, ¿verdad? Peor cuando estamos, mire, ahorita nos entró en la casa, todos estamos así como con malestar, como de gripe o de no sé qué será, ¿no? Así tipo viral, y uno se siente mal, me explico, no se siente uno óptimo para muchas cosas, ¿verdad? Entonces en la vida espiritual es lo mismo, uno se siente a veces cansado, se siente a veces debilitado, hay días donde siente que no tiene sentido muchas de las cosas que hacemos, ¿verdad? Y a veces hablamos muy religiosamente, espiritualizamos las cosas. ¿Cómo está, hermano? Ay, bendecido, mi hermano. Pero ¿qué hace su bendecido? Más parece que está llorando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos cansados, ¿me explico? Porque hay un cansancio. Entonces Jesús dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repita conmigo, no desmayar. O sea que una de las características del cristiano es que el cristiano se desmaya.
Y quiero que me acompañe antes de proseguir, porque iba a comenzar con este pasaje bíblico, fíjese. Siempre en Lucas 18, pero iba a comenzar desde el 8, ¿sí? Lo iba a ser invertido, pero vamos a ver el 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, ¿qué? Fe en la tierra. ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas de la vida cristiana? Es que la fe permanezca en nuestra vida, ¿sí? Uno de los mayores problemas de la vida del cristiano es que la fe se mantenga en un nivel de consistencia en nuestra vida. Por eso se recuerda que sus discípulos dijeron, maestros, aumentanos la fe. Porque cuando usted ve a una persona que tiene fe, usted necesita que su fe sea aumentada, ¿sí? Ahora, yo lo que necesito es que hoy salgamos con una fe aumentada, pero no una fe emocionada. Miren la diferencia. Porque el problema es que hablar un mensaje positivo, hablar un mensaje motivacional es muy fácil, ¿sí? De hecho, en la internet hay un montón de predicadores muy buenos, que son muy buenos motivadores, ¿sí? Porque no predican ningún pasaje bíblico, sino todo es palabras muy bonitas, elocuentes, que funcionan, porque obviamente si usted necesita, si usted viene con el moco caído, dice mi abuelita, lo vamos a levantar, ¿verdad? Sí, y usted va a salir fuerte, y cuando llega a su casa y mira que no tiene para pagar el gas, usted se vuelve a venir para abajo. Pero si la fe verdaderamente se implanta en usted y en mí, si la fe verdaderamente se implanta y verdaderamente nosotros le creemos a Dios, no importa que usted llegue y vea que no tiene para el gas, usted va a tener la fe, se va a mantener alegre, se va a mantener con una actitud arriba, se va a mantener creyendo que algo va a pasar. Entonces le aseguro que usted va a ver un milagro en su vida. Pero si no logramos mantener si desmayamos, mire, fíjense que Jesús dice, habla sobre la necesidad de no desmayar. Y cuando hablamos de desmayar, hagámoslo literal, no lo hagamos alegórico o no lo hagamos paralelo, sino hagámoslo literal. ¿Qué es desmayarse para usted? Se cae, ¿verdad? Ay, despiértenlo. ¿Ha visto usted cuando se desmaya una mujer o se despierta así? Échenle alcohol, o sea, no sé, y están ahí asustados y al rato regresa. Pero ¿qué significa desmayar? Significa que nuestras fuerzas se eliminaron por completo, ¿sí? Significa que la fortaleza, lo que me mantiene erguido, lo que me mantiene firme, lo que me mantiene parado, lo que me mantiene recto, se viene de tal manera que se viene abajo, ¿sí? Entonces Jesús habla sobre no desmayar, y ese es el problema hoy en día en la vida cristiana. Con todo lo que acontece allá afuera, la gente está desmayando. Con todo lo que acontece en la economía, la gente está desmayando. Miren, le hablaba ahorita a algunas personas antes de comenzar. Conocemos a mucha gente, Dios nos da el privilegio de conocer a mucha gente empresaria. Pero hay gente que está pasando por momentos muy complicados en el nivel de economía, ¿sí? Otros están en un momento donde se asustan y mejor no se quieren juntar con aquellos que están mal porque les está yendo muy bien. Ahora le voy a decir por qué. Porque en la vida existen ciclos. Y Dios es un Dios que se maneja a niveles de ciclo. Ahora, lo interesante es que hablar de la fe es importante en este momento porque solamente aquel que logra entender cómo opera Dios va a poder ver un milagro en su vida. De lo contrario, le va a costar tomar un milagro. Por ejemplo, le decía yo a una persona ahorita antes de comenzar, a lo mejor tu economía no es la mejor, pero hay peores. A lo mejor hay pastores que hace años para esta fecha, me dijo mi amigo, me llamó, habíamos vendido 100,000 quetzales en los primeros 15 días del mes y apenas llevamos 20,000, ¿sí? Pero Dios no te ha dejado. Te tengo una noticia, hay gente que está quebrada. Hay gente que está quebrada. Cuando digo quebrado es, hay gente que diciendo, voy a ir a rematar el carro, por lo menos tengo para comer o para pagar o para hacer algo unos meses. Hay gente que está en un nivel de quiebra total, ¿sí? Donde ya no hay opciones. Entonces necesitamos ver todo el parámetro de Dios porque Dios está a favor de nosotros. Pero Dios necesita que nuestra fe sea probada y necesita que nosotros seamos probados, pero sobre todo necesita que demostremos que estamos firmes en lo que creemos, ¿sí? ¿Se recuerda? Antes de morir, Julio Melgar dio algunas frases célebres que son bíblicas, pero dijo, mantente firme en la fe que profesamos, ¿sí? En la esperanza que profesas, ¿sí? Porque fiel es el que ¿qué? El que lo dijo, el que lo declaró. Entonces, eso es lo que dice Bill Hamon. Si Dios te dio una palabra, Dios se encargará de resolverla, ¿sí? No estés pensando cómo la va a hacer el Señor. Porque nuestro problema número uno es pensar cómo lo va a hacer Dios. Si tú no tienes un carro o tu carro se arruinó, Dios, y el Señor dice al Señor que Él va a solventar ese vehículo, te lo va, y tú dices, pero ¿y cómo le va a hacer? Esa es la pregunta número uno que jamás debes de hacerte. Deja que Dios se encargue de hacerlo.
Porque el problema es que nosotros empezamos, ¿y será que el hermano, porque él tiene dinero, le voy a prestar? Porque el Señor no deja de estar ayudando a Dios. A veces nosotros ayudamos a Dios. Nosotros queremos ser más buenos que Dios o más creativos que Dios. Imagínense que el dueño de la creatividad es Dios y nosotros pretendemos ser más creativos que Dios. Entonces, cuando vemos nosotros, Jesús está hablando sobre no desmayar, porque el problema número uno en la vida del cristiano es las fuerzas, la fortaleza. Por eso es que usted va a encontrar muchos textos bíblicos, salmos en la Biblia que hablan de la fortaleza. Por ejemplo, el Salmo 92 nos habla de las fuerzas de búfalo, ¿sí? De las fuerzas de aquel animal que dice que tiene características, que es el único que en la tormenta se atreve a ir a pelear en contra de la tormenta, ¿sí? Esa fortaleza es la que nosotros debemos de tener. Y la Biblia nos habla, yo aumentaré fuerzas como las de búfalo, ¿se recuerda? ¿Verdad? Y hay cánticos que están inventados, cánticos de esas, pero más que cánticos es entender qué es lo que Dios nos está hablando. Porque yo creo que en este tiempo necesitamos fe. Amén. Y necesitamos fe para poder ver milagros en nuestra vida. Yo le voy a decir una cosa, los milagros existen, hermano. Amén. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que hace las cosas sobrenaturales, ¿sí? Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es un Dios que nunca falla, ¿sí? Dios es un Dios que siempre te va a responder. El problema es que nosotros desmayamos. Entonces dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, miren las características de este juez, porque fíjese que esto aplica incluso para Guatemala en este momento, si usted quiere, ¿sí? En este momento nuestros jueces todos están corrompidos, no hay ningún juez que sea correcto, ¿sí? Y como se graba, ¿qué me interesa a mí? ¿Sí? Que alguien lo pueda ver. Pero en este momento todo el sistema judicial, el sistema legislativo, todo el sistema en Guatemala es un estado fallido totalmente, ¿sí? O sea, nuestra Corte Suprema de Justicia recibe órdenes de la Corte de Constitucionalidad, una aberración del orden jurídico y político, como usted le quiera hablar, del orden institucional, ¿sí? A la gente no le interesa, la gente medio sabe, algunos medio saben, medio logran entender, y los que entienden les vale. Yo no miro que ningún abogado se pronuncie porque hay temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una guerra de poderes en esta nación. Una corte que es de consulta, que es la Corte Constitucional, le da órdenes a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso. Y nadie dice nada, nadie se atreve a emitir un juicio, y los que se atreven ni les pasan balón, dicen en otros países, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren el ejemplo que nos está poniendo Jesús. Jesús dice, había un juez, miren, aquí en la ciudad un juez, miren, ¿cómo era el juez? Que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. O sea, Dios no está en su corazón, ni tampoco el hombre, ¿sí? Miren que aquí Jesús nos está hablando, ¿sí? Nos está diciendo algo, y bien importante, que no debemos de dejar la norma de observancia, que es la palabra, y entender qué es lo que nos está hablando. Dice, miren, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Miren, o sea, siempre que hay injusticia, hay alguien que clama por justicia, ¿sí? Siempre que carece la verdad, hay alguien que reclama la verdad. La pregunta en esta mañana es, ¿en qué papel vamos a jugar nosotros? ¿En el papel de la justicia o en el papel de la injusticia? ¿En el papel de la verdad o en el papel de aquel que no cree o aquel que no tiene a Cristo en su corazón? En el papel de aquel que no tiene principios ni valores. Siempre hay dos panoramas en la vida, en nuestra vida, ¿sí? Siempre van a haber dos panoramas. Lo interesante es preguntarnos en qué panorama jugamos nosotros. ¿De qué lado de la cancha estamos nosotros? ¿Del lado de los buenos o del lado de los malos? ¿Del lado del equipo favorable o del lado del equipo que no nos interesa? Es importante hacernos esta pregunta. Entonces dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, o sea, diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Entonces hay etapas en la vida donde el Señor cierra el corazón de las personas para que tú puedas entender realmente y puedas aumentar tu fe y puedas entender de quién dependemos nosotros. Fíjese que por años entenderlo a veces es un poco complicado, y predicarlo un poco más aún, porque a veces la gente escucha lo que uno dice y dice, lo está diciendo por mí. Pero como dice el pastor Cachito, un día había Cash que decía que le caiga el guante, que se lo ponga, ¿sí?
Entonces a veces hay que entender esto, pero fíjese que me recuerdo que cuando entramos a un proceso ministerial con mi esposa, me recuerdo que uno de mis familiares trabajó a la par de un presidente de Guatemala, ¿sí? Y ayudó a medio mundo menos a mí. Pero póngale atención a esto porque parece, ¿verdad? Da un poco de risa. Pero mi persona no solamente era que fuéramos familiares, es que éramos familiares cercanos, que teníamos una relación y que en alguna etapa de su vida, digámoslo así, fuimos ¿cómo decirle? Como familiares muy queridos, pues se lo voy a poner de este punto para que me entienda, ¿sí? Para no dar más información. Entonces, cuando usted está en una posición de necesidad, ¿qué es lo que usted espera? Que alguien que lo ama, lo ayude. No sé si me explico, ¿sí? ¿Verdad? O sea, hermanos, fíjense que tengo una serie de banquetes este mes y las voy a ayudar a mi hermana Liz porque yo la quiero mucho. Me explico. Pero imagínense, usted dice, yo la quiero mucho, pero no la voy a ayudar. Se me antojó que voy a contratar al Camino Real. Me explico una cosa, algo así. Entonces, pero entenderlo, el proceso es difícil. En ese momento es complicado. Porque usted se da cuenta que están ayudando a N o Y persona que no es familiar, pero no lo ayuda usted. Entonces, entenderlo es complicado en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando mi fe. Estaba probando de quién, de mi dependencia total a Él. Hoy con un corazón libre le puedo decir, yo entiendo que la Biblia, incluso la Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer. Dios no puso el querer como el hacer en esa persona para ayudarme. No porque esa persona sea mala, sino porque Dios me estaba probando a mí, ¿me explico? Ahora, el problema es si yo me quedo amargado y le digo, sí, que esa gente nunca me... No, yo ya lo superé, yo entendí que Dios me cerró todo para poder entender hacia dónde yo tengo que llegar, ¿me explico? Por eso es que hoy que yo le digo a algunos, mire, créale a Dios, dependa de Dios. Dios, tal vez decir, pastor, ya me aburrió solo con lo mismo. Dice, él porque no es, no, se lo digo porque yo ya estuve ahí. Entonces por eso dice, mire, no quiso por algún tiempo. O sea, hay etapas en la vida donde las cosas no se te van a dar. Y vas a estar orando, y vas a estar llorando, y vas a estar yéndole a pedir a la gente que te ayude, y no te van a ayudar. Desgraciados, yo los ayudé cuando estaban mal, y no te van a ayudar, porque Dios está probando de quién tú dependes. Por eso es cuando a veces le digo a la gente, mire, no confíe en el hombre. Con eso no estoy diciendo que no confíes en tu hermano, sino no confíes en el hombre, confía en Dios, porque Dios nunca te va a fallar, el hombre siempre te va a fallar. De hecho, David lo sabía. Por eso es que David decía, yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Porque los hombres me van a querer hacer de todo, pero Dios tendrá misericordia de mí. Entonces, aprendamos nosotros a depender totalmente de Dios en nuestra vida. Porque a veces yo le he enseñado a la gente, le enseño algunas cosas que aprendí también de otras personas, ¿sí? Y a veces la gente le dice, por ejemplo, viene un familiar de Estados Unidos, ¿me puedes traer, no sé, una computadora? No, sí, tan mala gente. ¿Y quién te dijo que la gente tiene obligación de ayudarte? Pues? Nadie tiene obligación de hacerte ningún favor. Sí, pero como la Biblia sí, pero si es cristiano, si es hermano, pues tendrá que entenderlo. Pero nadie tiene obligación de ayudarte en nada. Entonces nunca te enojes cuando le pidas un favor a alguien y no te lo haga, no te enojes. Porque no tiene obligación de hacerlo. Si te lo hace, que bueno, alégrate, pero nadie tiene obligación de ayudarte. La gente a veces cree que alguien tiene obligación de ayudarte. En una ocasión, estamos con mi esposa y venía una familiar de ella, una prima de ella que quiere mucho. Y le pidió un favor y yo le pedí un favor. Le dije, mira hija, fíjate que necesito que me traigas esto. ¿Puedes? Y si no puedes, no tengas pena. Ah, no puedo porque tengo que... Ok, ¿me explico? No me voy a enojar ni cuando venga, ya no le hablo porque no tiene obligación. En otra ocasión le volví a decir y esta vez me dijo que sí. ¿Qué le quiero decir? Nadie tiene obligación. Ahora, el problema es que yo crea que la gente tiene obligación de ayudarme. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Porque a veces por un poco de tiempo parece que Dios no responde, parece que tus oraciones no son efectivas o parece que nadie quiere ayudarte. Dios está probando tu fe y está probando en quién tú confías. Porque qué fácil es predicar de Dios y qué fácil es hablar de la fe y qué fácil es hablar de milagros, pero qué complicado es vivirlos y qué complicado es lograr concretarlos y lograr vivirlos y experimentarlos. Es un proceso, ¿me explico? O sea, es bien fácil poder hablarte y levántate y ahora, ¿me explico? Y tú, aleluya, y sales motivado, porque cuando llegas a tu casa te das cuenta que no tienes para pagar la luz esta semana. Cuando miras tu cuenta bancaria ya solo te quedan 100 quetzales. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces, ¿dónde está la fe ahí? Pero sí que el culto estuvo poderoso.
El pastor nos habló de la fe, el pastor habló de que según tú le creas a Dios, esa será tu fe. Mira, hay muchas maneras de manipular y hablar de la fe equivocadamente, ¿sí? Yo he escuchado muchos mensajes aberrantes de la fe y dice uno, qué triste que de esta manera le proyecten la fe a la gente porque no le va a funcionar. Y eso te va a hacer sentir mal, como que alguno tiene más fe que otro. Si tú no tienes fe no te sirve de nada, entonces eres un mediocre. Pues no, o sea, hay que tener cuidado porque por eso en la Biblia nosotros tenemos que ir a ver que Jesús, sus discípulos se acercaron. Sus discípulos no tenían la misma fe que Jesús. Y por eso se acercaron al maestro y le dijeron, maestros, aumentanos la fe. ¿Por qué cree que le dijeron que le aumentaran la fe? Porque se dieron cuenta que no tenían la misma fe que el maestro tenía. Nunca le ha pasado en su vida que usted dice, yo quisiera tener la fe del hermano. O yo quisiera tener la fe que tiene tal persona. O Señor, dame fe porque yo creo que no tengo fe. Y hay gente que tiene fe, hermano. Hay gente que se para en una posición y arrebatan lo que Dios dijo o lo que Dios no dijo tampoco. Y hay quienes, aunque oran y lloran, no tienen nunca nada. Pero es que yo le he orado, si yo he creído. Y ¿sabe qué? A veces no estamos creyendo. Yo a veces confronto a la gente y le digo, a veces decimos yo creo. Y usted no está creyendo nada, hombre. Es que yo estuve clamando y le decía, no, usted no está clamando. Yo le voy a, tendríamos que ir a ver qué es clamar, o tendríamos que ir a ver una obra de teatro qué es clamar con alguien que está clamando verdaderamente. Bartimeo, ¿se recuerda aquel Bartimeo, el ciego? Hay una canción que me gusta mucho, aquel Marino, Stanislao Marino, ¿se recuerdan? A mí me gustan mucho, las canciones de Marino son muy buenas, las de antes, yo ya no lo oigo, pues. Pero hay una canción, pero eran las bíblicas, y hay una que dice, era Bartimeo el ciego, que vivía de limosna, y hasta que pasó Jesús. Que muy bonita la canción, pero me gusta cuando dice, ten misericordia, le gritaba, dice la Biblia que él clamaba, a tal punto que los discípulos le dijeron, cállate, o sea, era desesperante el tipo, ¿sí? Porque el clamor es una desesperación que sale del corazón. El clamor no es una oración. Eso es lo que no entendemos. Denle un aplauso al Señor. Porque necesitamos entender que es lo que Dios nos quiere. Porque uno dice, es que estoy clamando. Disculpen, hermano, usted y yo no hemos clamado. Usted no sabe qué es clamar, hermano. A veces le voy a abrir mi corazón hoy, pero recuerdo hace unos años. Y a veces mi esposa me cacha viendo videos de Julio Melgar y todavía me toca, de verdad le digo, todavía me siento afectado, ¿sí? Porque hace muchos años yo soy amigo de los pastores de Intimidad con Dios y de verdad hace tal vez unos 7 años, hermano, que estamos pasando una etapa muy complicada en nuestra vida, en todos aspectos, ¿sí? Economía, llamado, no entender el llamado en tu vida, muchas cosas, ¿sí? Porque hay gente que cree entender el llamado en su vida. Fíjense que hay quienes creen y entenderlo. Que te haces pastor y crees que ya lo entiendes. No, tú no entiendes el llamado hasta que lo vas desarrollando a lo largo de los años, ¿sí? Entonces yo me recuerdo que estábamos en una etapa muy complicada en nuestra vida. Entonces todos los lunes era lunes de intimidad con Dios en aquellos tiempos. Y estaba Julio Melgar y todo, era un momento muy diferente del ministerio. Y me recuerdo que de verdad literalmente hubieron días, hermano, que yo no oía ni a Julio, no oía nada. Yo gritaba literalmente, eso es lo que hacía, ir al ministerio, porque estaba en una etapa. Yo decía, a ver a qué horas me llegan a callar, pero ¿sabe qué? Me topé que había muchos otros pastores que estaban igual que yo. Entonces cuando veo a Julio todavía sé que muchas de las administraciones y muchos momentos que Dios lo usó fueron para fortalecer nuestras vidas, ¿sí? Gloria a Dios, amén, amén. Entonces por eso es que a veces todavía lo veo y mi esposa me dice, ay mi amor, viendo a Julio, ¿por qué no? Porque le digo yo, mira, yo vengo siguiendo a Julio de hace más de 15 años, le digo, o sea, yo conocí a Julio cuando todavía no era, digamos, tan famoso como todo el mundo lo conoció. Y yo cuando lo vi la primera vez cantar, dije, ese cuate va a volar, dije, porque tiene algo que no tienen otros. Y bueno, efectivamente Dios lo usó mucho. Amén. Pero ¿qué es lo que yo le quiero decir? No entendemos qué es clamar. No entendemos qué es clamar. Y a veces nosotros nos volvemos tan arrogantes delante de Dios que ni clamar queremos delante de Dios a solas. Ah, pero usted dice, es que tengo fe. No, usted no tiene fe. Ah, es que yo estoy orando, hermano, he orado tanto. No, usted no ha orado. Mire, le voy a decir una cosa, clamar verdaderamente, usted le va a sacar el milagro. Dice la Biblia que fue tan fuerte el clamor que estorbó al oído de los discípulos y dijeron, cállate, y Jesús cuando lo escuchó lo mandó a llamar, ¿sí? Entonces un clamor le sacó un milagro al maestro, ¿sí? Pero el clamor no es una oracioncita, esas oracioncitas que usted se echa en la noche, ¿sí? Ay, te pido el nombre de Jesús. Empieza a llorar, no, eso es una murmuración, una oración tipo murmuración, no sé cómo llamarle. Yo le estoy hablando un clamor, ¿sí?
Y que tal vez solo porque estoy bastante desfasado ahorita de la garganta y de mi garganta, porque si no le pego un par de gritos para que hagamos la muestra de qué es un verdadero clamor. Y usted se asustaría que es un clamor. Entonces vamos viendo a Jesús, y Jesús nos habla y dice, no quiso por algún tiempo. Y hay un punto y coma, hay una pausa larga, ¿sí? ¿Por qué puede ser que Dios no quiera por un tiempo responder a lo que necesitamos? ¿Qué estará probando Dios en nuestros corazones? Por eso es que Dios nos responde. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo a lo largo de estos años he entendido muchas cosas en mi vida, y por eso trato a veces de compartir sobre algunos, y hay gente bien sagaz que lo entiende, y otros que no lo logran entender. Y a veces parece que otra vez lo está diciendo por mí. No, jamás diga eso, aunque Dios nos está hablando en todo momento a todos. Amén, amén, amén. Creo que le enseñé la semana pasada, o perdonen, pero como hablo en tantos lugares, a veces que se me cruzan los cables, ¿qué digo? ¿En qué lugar me pasa así? Pero yo le digo a la gente, incluso cuando profetizamos o damos una palabra, miren el dedo que tengo, yo le señalo, doy una palabra, pero hay otra, esa palabra regresa para mi vida también. Entonces jamás nadie es infalible, ¿sí? Sino todos somos falibles, todos fallamos. Entonces hay una canción, yo le puse una canción logorética, mejor no lo menciono acá, pero hay una persona que da una palabra profética, y esa palabra lo alcanzó a él mismo que está profetizando. Entonces yo le tengo que decir algo, tenemos que ser muy cuidadosos, pero yo le digo a la gente, trato de darle luz a la gente, porque muchas de las pausas que hay en nuestra vida, hablemos de economía, ¿sí? Hablemos de las finanzas, tiene que ver con el manejo y el uso de las finanzas en nuestra vida, pero tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con nuestro corazón. Y a veces decimos, no, es que yo soy un buen administrador. Lo mismo decía yo y me di cuenta que no lo era. No, es que Señor, yo he sido fiel contigo, fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Lo mismo decía yo hasta que me di cuenta un día que a veces la Biblia dice, no des por tristeza ni por necesidad. Y nunca le ha dado conflicto ese pasaje bíblico de la Reina Valera. ¿Cómo así que entonces no doy por tristeza ni por necesidad? Porque a veces la gente da, no tengo que dar porque si no me va a ir mal. Entonces aquí está el diezmo, ¿sí? Ten cuidado, porque hoy Mayarí estaba dando una enseñanza. A mí me gusta predicar, voy a predicar en estos días, voy a hablar sobre diezmos y ofrendas. Pero cuando uno habla de eso, la gente piensa que uno lo hace por algunas personas, ¿sí? Yo no tengo problema en decirle que alguna vez mi pastor me jaló las tuercas un par de veces, ¿sí? Uno comete errores porque no sabe. Entonces, algunos dicen, no, es que el diezmo ya no está vigente, hermano. Eso era de la ley. Te voy a enseñar los parámetros del diezmo desde el principio, desde la ley, desde la gracia, ¿sí? Tú escoges en cuál te quieres quedar. Y a veces en la gracia estamos más fregados que en la ley, porque en la gracia según hayas prosperado, y yo los veo bien bonitos y bien galanes a todos acá. Yo no los veo a ustedes, así que venga así, chupado, hermano, mírenme las costillas, cuéntemelas, 1, 2, 3, y cuente cuántas son, 22, que no sé cuántas costillas son, ya se me olvidó. No sé si ya le agregué yo más, pero, y que el cabal se le cuenten las 22 costillas. No, yo miro que es difícil contarle las costillas a todos acá, ¿verdad? Se les esconden. Parecen aquellas costillas de aquellas que venden en algunos restaurantes, pero que son bien carnosas, que no tienen hueso, ¿verdad? Ahora, mire esto, ¿por qué le digo esto? Porque a veces hay una pausa en nuestra vida a causa de no entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. De la manera, entonces Mayarí estaba hablando sobre Caín, sobre la actitud con que le damos a Dios. Y entender eso, mire, porque la Biblia, aguante que la Biblia comienza en Génesis capítulo, ¿qué era, Mayarí? 4. Aguante que en el 4 capítulo, que el 4 es un número de dirección y de orden. Resulta que nos enseñan sobre dar. ¿Por qué no está otra historia ahí? Sino la historia que está, es una historia de principio, de fundamento, que nos dice la actitud que tenemos que tener para darle a Dios. Y que Dios le habla y Dios los ve a los dos, y Dios le habla a Caín y le da a entender, mira, hijo, tú puedes dar de la misma manera como yo tu hermano, y le empieza a explicar, y el otro lo que va a hacer es matar a su hermano. Porque a veces es más fácil matar lo que aparentemente nadie va a ver. Pero nosotros no entendemos que lo que creemos que nunca se ve, Dios siempre lo ve. Entonces entender eso es complicado. Entonces a veces hay una pausa en nuestra economía porque no estamos entendiendo en dónde dice, donde está tu tesoro, ahí estará ¿qué? Tu corazón. Entonces, a veces nuestro tesoro está puesto en el dinero, hermano. Mire, hablar de dinero, yo sé que muchos salen molestos o muchos salen confrontados.
Porque hablar de dinero es hablar de algo que a ti no te gusta que te hablan o que te toquen, ¿sí? Pero sí eres bueno para pedirle a Dios milagros, para pedirle a Dios señales, para pedirle a Dios oración, para que te oren, para que clamen, ¿verdad? A lo largo de los años, esa es la vida pastoral, ¿sí? Pastor, puedo orar por mis hijos. Pastor, puedo orar por mi esposo. Pastor, es que mi esposo se fue. Pastor, es que mi esposa me traicionó. Ore para que regrese. Explico, o sea, esas son las, pero nadie le gusta. Ore para que Dios me bendiga, pero nadie dice, pastor, puedo orar por este Dios, quiero bendecirlo, eso ya no le gusta que le hablen de eso, ¿sí? Es ofensivo. Ese pastor solo dinero es. ¿Por qué? Porque a veces Dios está tratando con nosotros en nuestra economía, en nuestras finanzas, para que podamos entender realmente qué estamos haciendo mal delante de Dios. Porque miren lo que le voy a decir. Usted entrega el 10%, pero el otro 90% ¿cómo lo va a manejar? Eso es algo que casi nos enseña, ¿sí? Ya el diezmo. Entonces, no, ¿y quién le dijo que el otro 90% usted lo puede manejar a su antojo o en su desorden? Entonces, el dinero es un problema. Entonces, estoy hablando ahorita porque, no sé ni por qué voy por esto, pero algo quiere decirle Dios a alguien, ¿sí? ¿Verdad? Ya me perdí yo. Miren. Por algún tiempo. Entonces, por algún tiempo tu economía se va a cerrar. Por algún tiempo no vas a ver milagros. Por algún tiempo vas a sentir que las cosas son complicadas. Pero la pregunta será, ¿por qué Dios quiere generar eso? Dice, pero después de esto, dijo dentro de sí, o sea que pasó un tiempo. Repita conmigo, pasó un tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, viene el ingrato, ¿sí? Ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta vida me es molesta. Repita conmigo, me es molesta. Repita conmigo, insistencia. A veces vamos a tener que ser insistentes. Se lo voy a decir de otra manera, caerle mal a la gente. No voy a decir caerle mal a Dios porque creo que Dios se agrada con alguien que es insistente. Pero vamos a tener que ser insistentes en algo que querramos, ¿sí? Entonces un empresario no puede permanecer si no es insistente. Una empresa no logra formarse de la noche a la mañana, hermano. Puse un negocio de comida, no funcionó, lo cerré. ¿Y cuánto pusiste? 3 meses. Estás mal, hermano. No, estás mal. ¿Querés persistir? Mantenete, aunque sintas que ya no se puede, aunque solo tengas que vender dos platos hasta que te hagas experto y diga, mire, esa señora solo vende panes con pollo y panes con frijol. Pero los panes con frijol son los más ricos que he probado en toda la cuadra que haya por acá. ¿Me explico? Porque es la única manera como te vas a mantener, persistir a tal punto que un día algo hace Dios en tu negocio, algo hace Dios, pero Dios no opera en la gente mediocre, ¿sí? Jamás va a operar en la gente mediocre. Es lo que no entendemos a veces nosotros. Un día llegué yo con mi pastor y le dije, mira pastor, esta empresa la voy a cerrar. Le dije, mira lo que estoy facturando, y hasta le llevé las facturas de 100 quetzales, de 200 quetzales, no hombre, eso. Y me dijo, ¿cómo vas a persistir si no logras permanecer en lo que estás haciendo? Bendecir eso, me dijo, porque si hoy facturas 100 quetzales, mañana vas a facturar 200,000, 300,000, 400,000. Así que lo bendigo porque creo que de verdad, yo llegué así, va a cerrar eso, voy a abrir otra cosa. Le voy a decir una cosa, siempre tuve esa determinación en mi corazón. Yo le dije a Dios, Señor, si no me funciona algo, voy a probar otra cosa. Yo nunca me voy a dar por vencido. Y entonces me quedé y con mi esposa, luego de unos años, de verdad empezamos a ver la mano de Dios. Y de verdad, no porque como sé que aquí hay menos shooters, pero si no le enseñaba, yo tengo un historial, lo que Dios llegó a hacer con nosotros, por haber recibido un consejo de persistir, no sé si me explico. Porque dije, 100 quetzales, dije, me está saliendo más caro, le pago más a la contadora que lo que me sale. Pero es un inicio, o sea, no puedo pretender, a no ser que te hereden una empresa, tal vez te va a ir bien. Lo contrario, si comienzas algo va a ser difícil. También hay quienes dan hitazos, hermano. ¿Sí? También hay quienes ponen empresas y se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Pero eso 1 entre 100, ¿sí? Ahora, miren qué interesante, dice, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez. O sea, Jesús está hablando y está usando una parábola para que podamos entender nosotros cómo funciona o cómo opera el mundo, cómo opera la vida, ¿sí? Pero hay etapas en la vida donde vamos a estar clamándole a Dios sin fe, donde vamos a estar operando en estas circunstancias de nuestra vida y la fe se nos agotó.
Por eso comencé en el verso 8 donde dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea, el problema es que la fe se nos agota constantemente, ¿sí? Porque no persistimos en lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Si Dios le ha declarado una palabra, manténgase firme en esa palabra. Señor, pero si tú dijiste que nos ibas a prosperar, Señor. Tú dijiste, Señor, que ibas a bendecir nuestra casa. Tú dijiste que ibas a bendecir nuestra empresa, Señor, y yo lo creo. Tú dijiste que nos ibas a hacer justicia, y yo lo creo. Hay palabras proféticas que Dios repite una y otra vez. Yo le pregunto, no las repite porque le caigamos muy bien a Dios o nos ame. No las repite porque somos unas personas incrédulas, que nos apagamos, que dejamos de confiar en Él, y Él sigue demostrándonos su amor, diciéndonos, yo te dije que te iba a bendecir, yo te dije que iba a obrar, yo te dije que iba a activar en ti algo, yo te dije que te iba a demostrar lo que era capaz de hacer. Ese es el problema de la fe. Por eso dice, y cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe, pero después dice, algunos desmayan. Entonces la parábola no parece tan espiritual como lo es, porque dice que el hombre era injusto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? En medio de las injusticias de la vida, en medio de la injusticia del hombre, por eso te hablé de Guatemala, porque estamos en un momento donde no hay una justicia certera, pero tenemos a un Padre justo, que es capaz de abrir los cielos y que es capaz de hacernos justicia y hacernos misericordia por el poder de su nombre. Entonces eso es lo que la parábola está tratando de mostrarnos y decirnos. Si tú crees que la vida es injusta, hay alguien, o la injusticia de la vida no se rige por los parámetros divinos celestiales, no se rige de esa manera. Entonces el hombre no temía a Dios, y el que no le tema a Dios y que no crea ni no respete ni al hombre, a Dios ¿qué le vale? A Dios le vale, porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces dice la Biblia que este hombre dijo, miren, ayúdenme, el 5 es, ¿verdad? Sin embargo, 6, y dijo el Señor, no, el 5, perdón, sin embargo, porque esta vida me molesta. O sea, que Dios hizo que la vida fuera tan insistente que hizo que el sentir del hombre fuera, hasta ya me hartó. Entonces, como me hartó, le voy a hacer misericordia. Entonces, en la mente de este hombre que no teme ni a Dios y que no le teme ni al hombre, él cree que le va a hacer misericordia a una mujer, pero realmente lo que está generando Dios en esta mujer era que su fe y su insistencia subieran. Pero de todos modos, el que le colmara la paciencia a este hombre es la manera como Dios utilizó para que esta mujer pudiera ver misericordia. No sé si me explico. Entonces, todo lo que opera en el mundo natural tiene una connotación sobrenatural. Entonces, nosotros tenemos que entender que a lo mejor Dios utiliza a algunas personas aparentemente en nuestro corazón para mal, pero al final es para bien. Así que si Dios te puso aquel jefe que te estorba, que es el terror, no te preocupes, te están formando tu carácter y te están formando tu persistencia. Si Dios te puso aquel que acá te mira, eso no sirve, volverlo a intentar, volverlo a hacer otra vez. Este señor ya no aguanto más, me voy a buscar otro trabajo. No, a lo mejor te está formando porque Dios quiere que tú seas excelente. Escucha la palabra, excelente en todo lo que haces. Porque le voy a decir una cosa, los cristianos son los más mediocres dentro del ámbito laboral. Son los más mediocres. Porque como todo lo espiritualizan para mal, son mediocres. Un pastor tiene una empresa, lo contrata y al rato, y el hermano no ha venido. Es como es el pastor, me tiene que perdonar. No, está mal. Al rato lo despiden. Sí, ese pastor me fui porque me trató muy mal. ¿Por qué? Porque eres irresponsable, porque nunca eres certero. El cristiano debería ser el primero que llega, el último que se va, el más correcto, el más fiel. ¿Me explico? Esa sería la característica que tenemos que tener. Pero usted va a ver un día, hace muchos años yo siempre cuento esto porque me causó un trauma psicológico, ¿sí? Espiritual. Estaba el hermano de mi esposa acá, hoy vive en Estados Unidos, ya como 10 años de vivir en Estados Unidos o más. Pero algo que se acaba de graduar y me recuerdo que me dijo que lo acompañara a un desayuno que consiguen trabajo, ¿verdad? Y me recuerdo que me dijo que lo acompañara, me fui con él. Y nos llegamos allá por la zona 9 y cuando vemos así, haga de caso que hay una mesa más llena que esta. Y empieza toda la gente así, todos a hablar, pues todos tenían que hablar. Y bueno, sirven el desayuno, empezamos a comer y hermanos, todos eran hermanos, ¿eh? Es que fíjense que yo no tengo trabajo, pero que no sé qué, pero el Señor, y que así todos religiosos, y bueno, este es un pastor, dije. Otra hermana, es una pastora, dije. Una ministra. Cuando me di cuenta que todos eran cristianos, le dije a Gabriel, parate, vámonos de aquí. ¿Vos qué onda? Vámonos, le dije, vámonos de aquí. Dije, no, estos están malditos, dije yo, porque todos cristianos y todos están mal, entonces no quiero estar con ellos, dije yo. No es normal que todos eran cristianos y todos desempleados y todos sin trabajo.
Entonces dije, vámonos de aquí. Claro, no se lo dije así, aquel, vos sí que vámonos, me dije, esto cuate nada que ver. Pero yo salí y dije, no, dije, aquí hay algo, aquí hay una falla. Porque no podría, tendría que ser al revés. Todos los que están ahí, gente rebelde, gente, pero aparentemente todos eran grandes cristianos, hombres y mujeres de Dios, desempleados. Dije, estamos en la cueva de Adulam, dije. Y yo no quiero estar ahí. Ahí estuvo David, pero yo no soy David. Dije, entonces yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque es una falla en la vida del cristiano muchas veces no entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Y como cristiano le voy a decir, somos los más desobedientes que habemos. Mire, yo conozco gente muy dadora y sembradora, pero un cristiano es tacaño. Yo conozco gente muy sembradora y dadora, pero un cristiano se molesta cuando le tocan sus finanzas. Se molesta. El pastor ya quiere dinero, ¿verdad? El pastor cambia el carro, cambia de un carro, tal vez el pobre pastor no sabe ni cómo hizo para comprar un carro. Mis diezmos, le está yendo bien. ¿Me explico? Tenga cuidado en su corazón. Amén, amén, amén. El problema es el corazón de la gente. Amén. Y encima los medios todos desgraciados en Guatemala como nómada, ¿verdad? Un día saca un reportaje de los hombres de la, ¿cómo es? Los pastores de la fe, y hablando de las finanzas y de los pastores y del diezmo. Se atreven a hablar del diezmo para más nómadas, se atreven a hablar del diezmo, y los cristianos no saben manejar ni hablar del diezmo, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque el problema es nuestro corazón. Entonces, Dios utiliza a este hombre que era un hombre ateo, si usted quiere, que era un hombre sin principios, sin valores, pero se llega a desesperar por la insistencia de una persona que lo molestaba, ¿sí? Entonces mire lo que dice acá, ahora sí el 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez, injusto. Vuelve a recargar Dios que era injusto. Y hay una interrogante acá. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la parábola aquí? ¿Qué cree que es lo que Jesús nos está diciendo a todos acá? Otra vez se lo vuelvo a decir, porque miren lo que dice, qué interesante. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez, injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Es usted un escogido de Dios? Amén. ¿O es usted un religioso de Dios? Oiga, mucha atención a esto, porque fíjese que a veces nosotros creemos. Por ejemplo, los cristianos evangélicos creen que solo nosotros somos los exclusivos de Dios. Le tengo una mala noticia. También hay católicos que Dios ama mucho. Amén, amén, amén. Porque la gente cristiana es así. Y a veces cuando hablo esto, un día me dijo un hermano, mi hermano, usted es ecuménico. No soy ecuménico, hombre. Tú tienes que ser realista y vivirla y entender la vida realmente como es. Amén. Porque uno como cristiano evangélico se siente que es el José del mundo, ¿sí? De la túnica de color la tenemos nosotros. No, hermano, también hay otra gente. Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Amén, y Dios también tiene hijos en otros lados. No voy a decir que estaba hablando de extraterrestres, estoy hablando de la tierra, ¿no? Porque algunos hermanos, entonces, o sea, que existen otras generaciones. Eso no lo hablamos acá. Pero si hay cientos de millones de galaxias, de repente que sí, fíjese. Pero eso otro día lo descubriremos. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Lo interesante acá es, dice, ¿acaso no le hará justicia a sus escogidos? Ahora la pregunta ¿es usted un escogido o es usted un religioso? ¿Es usted un hijo o es usted un bastardo? ¿Cómo se siente usted? ¿Como hijo o como bastardo? Porque mire pues, porque yo le digo ahorita, usted puede decir, no, soy hijo de Dios. Sí, pero a veces su característica o su manera de comportarse es de un bastardo. Porque un hijo llega con el padre. Por ejemplo, un hijo así, papá, mira padre, fíjate que necesito esto. O sea, no le está preguntando, ¿será que podés? ¿Será que querés? ¿Será que tenés? Sino, quiero tal cosa. Me explico, ese es un hijo. Un bastardo es, voy a ir a preguntarle a mi padre, mire, ¿será que usted me puede dar? ¿Me explico la diferencia? ¿Será que usted tiene? Porque fíjese que mi mamá dice que usted es mi papá. No se está dando cuenta las diferencias. Entonces un hijo no, un hijo entra así como decimos en Guatemala, Juan por su casa, ¿sí? Entra, abre la refri, se sirve, ya no hay, papá, mira, se acabaron los cereales. No está preguntando, padre, ¿será que tienes para cereal, papadito? ¿Será? No, o sea, papá, se acabaron, ¿verdad? Mis hijos dicen, papá, hay comprados tal los rueditos de colores porque esos me gustan, unos se me olvida el nombre. Y los estos no me gustan, o sea, así como a sus órdenes, jefe, ¿sí? Pero estoy hablando de un hijo. Un bastardo, no, disculpe la proyección así tan fuerte que se puede oír, ¿sí? Pero un bastardo es como un hijo repudiado, un hijo que nadie quiere.
Uno no puede llegar así a pedirle gusto, ¿sí? Mire, ¿será que me puede? No, no puede. Porque no tiene la identidad establecida ni tiene esa capacidad de poderlo hacer. Un hijo, sí. Entonces, por eso yo vengo acá y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? De la pregunta es, ¿es usted un escogido de Dios? Amén. Amén. Porque si usted es un escogido, yo le voy a decir, sea insistente con Dios. Dice que claman a Él día y noche. Usted y yo, ahora se lo dejo, no me dígame, solo pedite. Usted y yo realmente clamamos día y noche por lo que quiere. Porque Dios, aquí hay gente que Dios le ha dado promesa. Y entonces la pregunta es, si yo no veo lo que Dios le prometió, es porque usted no está clamando. Orando tal vez sí está, pero clamando no. Orando tal vez sí está. O sea, es una persona que ora, sí. Pero clamar, ¿por qué no clama? ¿Por qué no hace la prueba? ¿Por qué no se pone a declarar? ¿Por qué no se pone a hacer la prueba? ¿Sí? Fíjese que hay elementos que se le han entregado a algunas personas acá. Aplíquelos. Aplíquelos. Decrete en la madrugada, decrete cuando salga el sol y decrete cuando el sol se meta. Hágalo. Decrete, dele órdenes al día, que el día le obedezca a usted. El problema no lo logramos entender porque nuestro evangelio solo da para venir, cantar unos cantos. Hoy no había el salmista, mi hermano, estuvo feo, vaya que no llegó porque no estaba el... No, hombre, si no se trata ni de cantante, se trata de la disposición de tu corazón. Bueno, ¿y cómo creen que eran las reuniones de los primeros hombres en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles? Algunos tenían que reunirse en la escondida, no va a creer que usted así como usted está. Aquí todo usted está en un lugar precioso, miren, aire acondicionado, agua, café, espumillas. Hombre, usted va a creer que así todos se reúnen así. Bueno, aquí está Nubia, por ahí anda Nubia. Ha estado en África. ¿Cómo creen que se reúne una iglesia en África bajo un árbol, bajo el sol? Eso es su iglesia. Nosotros, miren, todavía tenemos aquí la mega frater, tenemos unas grandes mega iglesias preciosas. Hay lugares donde la iglesia es el piso, ¿sí? Y la iglesia no es el piso, no es un salón, la iglesia es usted y somos los ambos que estamos acá. Entonces Jesús nos habla y nos dice, miren, se tardará en responder. Entonces Dios no quiere tardarse. Esta es una interrogante. Se tardará en responder. O sea, está haciendo una, mira, pues es una parábola, yo le llamaría, es una parábola paralela, ¿sí? De la proyección de aquel que pide. Como quien dice, bueno, vamos a poner dos escenarios para ir terminando, ¿sí? El primero es lo natural. Si en lo natural el hombre que no le teme a Dios y que es injusto con el hombre es capaz de aburrirse y decirle, voy a hacer misericordia hasta porque ya me hartó, ya no la quiero ver acá. Entonces, ese es el hombre. Pero ¿acaso Dios que tiene que su corazón es de amor, de misericordia, de gracia, se tardará en hablar, en responder si clamamos a Él? Porque la protección que hay aquí es de clamor, no es una protección de oración. Entonces hay etapas en la vida donde usted va a tener que clamarle a Dios, le guste o no le guste. Porque de lo contrario usted no va a recibir nada de lo que Dios le está diciendo. Entonces, pero si el Señor me dijo, sí, pero clame. Por eso la Biblia dice, clama a mí. Jeremías, ¿qué? Y yo te responderé. Escuche esto, pues escuche. Jeremías 33, ¿qué es? 3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero está diciendo clama a mí, no está diciendo ora a mí. Entonces, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, o sea, y vendrán misterios a tu vida. Está hablando del clamor, o sea, que el que clama no solamente le saca a Dios un milagrito, le puede sacar a Dios una revelación y le puede sacar a Dios cosas que usted en este momento ni siquiera cree que pueden haber para su vida. Es la Biblia, no le estoy hablando nada de motivacional, porque es la Biblia, es palabra y poder. Clama a mí y yo, dice Dios de los ejércitos, te responderé y te enseñaré cosas grandes, repita conmigo, grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que hay algo más que podemos conocer si logramos clamar, pero como no clamamos, ¿usted cree que con esa su oracioncita, ahora sí, pues ya parece usted, no sé, no, mejor no me digo porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Por eso la Biblia dice, no oren como oraban los gentiles, dice, que en sus vanas repeticiones creen que van a recibir lo que piden, sino oren con fortaleza. Primero ponga el elemento de la fe, no desmaye, sea persistente, pero también hay etapas en la vida donde vamos a tener que clamar, hermano. Y el clamor a veces, si te callan no importa, nadie tiene que callar.
Tienes que clamar y es la manera como le vas a arrebatar al enemigo lo que Dios dijo que era tuyo. Vas a tener que hacerlo. Y le tengo una para terminar. Estamos a unos, no sé, no tengo los datos exactos, pero creo que estamos como a unos 20, 30 días para que termine el año hebreo y entremos a una nueva década, ¿sí? En la ventana de Rosh Hashanah, que es el año 5780, ¿sí? Y este año es muy particular el año que está, porque es una nueva década que Dios va a traer. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, pero realmente en lo espiritual sí nos regimos por el calendario del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, usted tiene si mucho 29 días para declarar y decretar en su vida lo que usted no ha podido obtener este año, ¿sí? Luego del año que viene, el 5780, que nosotros el 2020 comienza el 1 de enero, entonces usted tiene apenas unos 29 para declarar y decretar y creerle a Dios, ¿sí? Hágalo. Dígale, Señor, porque este es el año del alumbramiento, porque este es el año del útero, este es el año de las nuevas respuestas, este es el año donde Dios quiere dar a luz. Entonces aproveche que todavía hay una pequeña ventana que está por cerrarse. Declare, decrete sobre su vida, haga decretos, haga edictos, declárele en los ambientes espirituales porque Dios quiere hacer algo en su vida. Amén. Hermano, mire, no entiendo, pues no se lo voy a poder explicar porque no ese es el mensaje. Si el que lo cache, que lo cache, el que lo agarre, el que lo entienda. Pero si usted realmente todavía hay promesas que usted no logra concretar en su vida, vamos, tiene tiempo todavía para levantarse y clamar. Vaya a clamar en su lugar de trabajo, vaya a clamar a su empresa, vaya a clamar a su negocio, vaya a clamar a su casa, vaya a clamar con sus hijos. Amén. Clame, si Dios lo dijo, Señor, tú lo dijiste, Señor, yo lo declaro. Clama a mi Padre. Que digan, está loco ese viejo de enfrente, está loco. Ahí está gritando ahí, yo no sé ni por qué. No importa, clame. Es el momento de clamar, porque todo aquel que clama, Dios le responde. Entonces, miren lo que digo, os digo que pronto les hará justicia. Está hablando Dios, Jesús de Dios, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Entonces la interrogante es, el problema es la fe. El problema es que no tenemos fe para creer que Dios es real. Sí tenemos fe para cantar bonitos cánticos, tenemos fe para aplaudir, tenemos fe para venir a la iglesia, tenemos fe aunque sea medio despertándonos. Yo quiero decir una cosa, y de verdad no digo por nadie, ¿sí? Porque a veces la gente del pastor, no, es que lo que pasa es que, mire, tenemos que tener determinación, hermano, ¿sí? Y a veces hasta para despertar, pero le digo que lo voy a invitar a un almuerzo, está aquí a las 8 de la mañana. Lo van a invitar al mejor restaurante que más le gusta, está el primo, le van a dar una ofrenda, hermano, hasta en Uber paga usted y se viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una conveniencia, no sé si me explico, una conveniencia material, natural, pero no sabemos que tenemos una conveniencia espiritual cuando venimos acá. Mire, Dios no solo que usted crea que solo predicamos, Dios trae impartición. Esta mañana le pedimos al Espíritu que Él imparta la fe que necesitamos para continuar el resto de esos 29, 30 días, creo que son 30 días exactos. Crean a Dios esos 30 días. A partir de hoy empieza, Señor, yo voy a empezar a arrebatar mi milagro, Señor. Voy a empezar a declarar que algo vas a hacer. Tú nos prometiste tal cosa y yo lo voy a... Empieza a creerlo, o sea, empieza a desafiarse. Y le voy a decir algo, y cuando más se sienta cansado, tenga por seguro que más el enemigo lo va a atacar. Porque Dios le da una palabra y al otro día se pone más dura la cosa, más complicada. Ay, Señor, pero si tú dijiste, siga declarando. No, Padre, tú dijiste, tú prometiste, tú dijiste que iba a pasar tal cosa. Yo lo creí, yo lo declaro, yo lo decreto en mi casa. Usted se va a sorprender cómo los ambientes van a comenzar a cambiar en su vida. Porque Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Dios es un Dios que obra. Dios es un Dios que lo va a sorprender. A mí no me gusta hablar a veces a los pastores que son mis amigos. Mire, pastor, cuenta los testimonios. Pero yo le voy a decir una cosa. Con mi esposo, antes de irnos a México, le dije, mira, necesito tal cosa y yo declaro que esto va a pasar. Mire, si yo le contara a usted, de verdad, le aumentaría la fe. No le voy a poder contar a detalle muchas cosas porque no quiero mencionar nombres, ¿sí? Pero Dios es un Dios que hace milagros. Repita conmigo, Dios es un Dios de milagros. Y Dios lo puede sorprender a usted con lo que usted necesita y usted desea. Escuche cómo se recuerda que el mensaje comencé diciéndole, hay cosas que necesitamos, pero también hay cosas que deseamos. Pero le tengo una noticia. Un día me dijo un profeta que es mi amigo, me dijo, mira, vos y yo tenemos algo en común. Bueno, que él es más viejo, tiene más trayectoria. Dijo, wow, dije, que mira que tenemos algo en común, está bueno porque este cuate Dios lo ha bendecido. Entonces, ¿qué? Le digo, que vos y yo somos consentidos de Dios, me dijo.
Ah, pues no se equivocó, dije yo, porque suena arrogante y soberbio. Porque yo a veces creo que soy un consentido de Dios. Ahí está mi esposa, yo le digo a veces, mira, fíjate que yo quiero tal cosa, y Dios me lo da siempre. Y estoy, cosas vagas y simples, digo, y estaba en México, le digo, fíjate que quiero tal cosa, y Dios todo me lo dio el Señor. O sea, pareciera como que Dios estaba, ¿qué es lo que tú deseas? Así como no sé si ha visto al profeta T.D. Joshua, ¿no ha visto la traducción que le ponen? Hay una traducción que le ponen que hombre de Dios, y le pone el hombre de Dios llegó, así le da por la traducción que es, ¿verdad? Entonces yo le digo al Señor, Señor, no somos merecedores, pero en su misericordia, cuando nos atrevemos a desafiar ambientes, Dios es capaz de obrar. Entonces si Dios obra en nuestra vida, Dios va a obrar en usted también. Dios está con usted, Dios está obrando y Dios se va a manifestar de tal manera. Cierre sus ojos esta mañana, porque yo quiero orar y quiero que el Señor pueda hacer una obra plena en la vida de cada uno, ¿sí? Estamos comenzando el mes de septiembre, el mes noveno del año. Póngase sobre sus pies si quiere, si lo siente, póngase sobre sus pies. Y si no, quédese sentado, hágalo a su conveniencia. Pero quiero decirle algo de parte de Dios esta mañana. El mes de septiembre es un mes muy trascendental para la vida de muchos, ¿sí? Es un mes para que usted se aferre y créale a Dios, y verdaderamente le crea a Dios, que sígale creyendo. El mes de septiembre es el noveno mes del año. Miren qué interesante, es el noveno mes de este año gregoriano, ¿sí? Calendario gregoriano. Pero estamos terminando el año hebreo, ¿sí? Y está por entrar una nueva década, una nueva temporada, el Espíritu de Dios quiere obrar en la vida de muchos. Así que yo lo quiero motivar, y se lo digo de parte de Dios, siento decirle esto, de parte de Dios, ¿sí? No estamos judaizando a nadie, no se va a confundir, por favor. Sino yo lo que le quiero decir es importante que entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en estas semanas que están por venir. Amén. Si usted, su fe ha sido muy débil, no ha logrado ver lo que anhela, lo que necesita, se siente enfermo, a lo mejor ha sentido como que las cosas no se dan, yo lo motivo, no desmayen, por favor. Hay áreas donde Dios está tratando y trabajando con usted, con la vida. Así nos trató a Dios a cada uno, hermano. Un día Dios trató mis finanzas para que no amara el dinero, se lo digo de una vez. Porque cuando uno ama el dinero, uno atesora lo que cree que es de uno, que no es de uno, es de Dios. Ahí te va a tratar el Señor. Cuando el dinero, cuando el espíritu, ese Dios que se llama Mamón, que ese Dios es el Dios del dinero, deja de operar en tu vida y te sometes a Dios, entonces te vas a dar cuenta que el dinero va y viene, ¿sí? El dinero no es fundamental en tu vida, aunque es necesario, sí, pero no fundamental, y fluye y nunca se te acaba, y siente y ves que entra, y si no tienes hoy por este lado, tienes por este lado, porque lograste entender lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Cuando el dinero es el centro de tu vida, ahí es donde se arruina todo, porque entonces te atrancas, no sales, te atrancas, otra vez no sales. Dios está trabajando en la vida de mucha gente acá, y Dios va a mostrar su misericordia, pero pídele al Señor que tu fe no falte para estos días que están por venir. Pastor, mire, pero créame que yo he estado clamando, y pues sigue clamando estos días que restan. Pastor, créame que yo he estado orándole al Señor, y créame que mi corazón, pues síguele clamándole al Señor con fuerza. Porque Dios se va a encargar de resolver las circunstancias que estás viviendo. Dios se va a encargar de restaurar todo lo que sucede. Se van a abrir puertas nuevas. Se van a abrir oportunidades nuevas. Dios va a activar negocios nuevos. Dios te va a sorprender que con lo poco que tienes vas a empezar a crecer. Con lo poco que tú crees recibir y que te sientes como que eso no era lo que deseabas, Dios va a abrir espacios nuevos. Con eso poco Dios lo va a hacer que prospere, que te sea sustentable, que te sea sustentador, para que veas que no es el dinero, es Dios el que te bendice. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida.